Buenos días a todos, a todas. Buenos días, presidenta. Vamos a hablar el día de hoy sobre una nueva ley que presenta la Agencia de Transformación Digital. Se llama Ley Nacional de Simplificación y Digitalización. La va a exponer José Antonio Peña Merino, Pepe Merino, el titular de la agencia. Está con nosotros también Luis Rosendo Gutiérrez, que es subsecretario de Comercio Exterior. Y cerramos la conferencia con Mujeres en la Historia, con Noemí. Entonces vamos a darle la palabra a Pepe y luego tomamos sus preguntas. Adelante. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Bueno, es una presentación breve, pero que detalla lo que será la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización. Ya habíamos adelantado un poquito la vez que presentamos de manera muy general el plan de la agencia, y esto se enmarca además dentro de lo que se presentó del Plan México como parte de un proyecto integral que hemos trabajado, por supuesto, con la Secretaría de Economía y también con la Secretaría de Hacienda y con Altagracia Gómez. Siguiente, por favor. De manera muy simple, lo primero que tiene que ocurrir para que se apruebe la ley nacional es reformar los artículos 25 y 73 constitucionales con el objetivo de facultar al Congreso a expedir una ley nacional. Una vez que esta reforma constitucional proceda en el Congreso y por supuesto en los congresos locales, se presenta la iniciativa que abroga la Ley General de Mejora Regulatoria y expide la nueva Ley Nacional de Digitalización, de Simplificación y Digitalización. Siguiente, por favor. Entonces, de manera muy rápida, solo para darles contexto, porque es importante, ¿no? Luego es importante explicar por qué el tema de simplificación es tan central y también el de digitalización. A nivel federal hay más de 7,000 trámites. Por supuesto, la frecuencia de usos son muy distintos. Los más comunes tienen que ver con impuestos, pasaportes, permisos ambientales, etcétera. Pero hay un catálogo de 7,000 que ahorita les voy a explicar cómo vamos a simplificar. En promedio, cada estado tiene 523 trámites y a su vez, en promedio, cada municipio tiene 144 trámites, ¿no? A nivel municipal y estatal. A nivel estatal los más frecuentes son registro civil, registro público de la propiedad, etcétera, licencias de conducir, y a nivel municipal pues temas de agua, catastro, predial, etcétera. Esto implica que en México una persona, en promedio, durante su vida, realiza 486 trámites. Es decir, los trámites son una relación cotidiana entre las autoridades y las personas, y cuando hay una carga excesiva en los trámites, pues lo que estamos haciendo como autoridades es trabar muchas otras cosas que las personas quieren realizar en sus vidas, como acceder a servicios, tener certeza sobre su propiedad, etcétera, ¿no? Y 85% de esos trámites que realiza una persona son estatales o municipales. Esto implica que si queremos iniciar un programa agresivo de simplificación, pues evidentemente tenemos que atender ahí en donde está la mayor carga, que es en los municipios y en los estados. Siguiente, por favor. Pues, ¿cuáles son los 4 objetivos centrales de la ley? 1, homologar trámites, requisitos y el tiempo de solución en los procesos de atención en los 3 niveles de gobierno, y de manera que, digamos, el mismo trámite ocurra con las mismas características en todos los lugares. Segundo, lo que les adelantaba, eliminar trabas a personas y empresas, ¿no? Sean trámites personales o sean trámites, por ejemplo, de establecimientos mercantiles. 3, como lo establece el TEMEC, mantener una buena práctica regulatoria, es decir, toda la nueva regulación, todos los nuevos trámites que nazcan, pues que nazcan ligeros y adecuados a este programa desde la Constitución y el TEMEC, ¿no? Y facilitar que las personas accedan a lo que tienen derecho, ¿no? Que es una parte muy importante, ¿no? La realización de trámites está vinculada
al ejercicio de derechos por parte de todas las personas. Siguiente, por favor. Entonces, beneficios concretos: reducir aún más espacios de corrupción, eliminar discrecionalidad, homologar los trámites, requisitos y tiempos de resolución, reducir la carga regulatoria en los 3 órdenes de gobierno y lo que quede, pues asumirlo como responsabilidad de nosotros como autoridades, fortalecer la certeza jurídica, facilitar el acceso a derechos y acelerar la actividad económica para generar prosperidad compartida. La meta en todos los trámites, requisitos, servicios es reducir a la mitad el número de trámites, el número de requisitos y el tiempo de resolución, y tener por lo menos el 80% de todos los trámites en línea. Siguiente, por favor. Y esto lo haremos mediante un modelo nacional de simplificación y digitalización que tiene 9 componentes. Una sola autoridad a cargo de los temas de simplificación y digitalización. En el caso de federal es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Segundo, seguir principios de simplificación que ahorita detallaré. Tercero, un catálogo único de trámites, servicios y requisitos, de modo que haya mucho menos espacio para arbitrariedad. Cuarto, un portal único ciudadano de servicios y trámites en donde las personas puedan de manera muy rápida ver el catálogo, requisitos, etcétera, de lo que tienen que hacer. Quinto, un sistema nacional de atención ciudadana para que ante cualquier duda, por ejemplo en la Ciudad de México ese rol lo cubre Locatel, una persona puede llamar y tener detalles sobre algún trámite. Sexto, capacidades tecnológicas propias. Recuerden, el modelo que nosotros queremos impulsar es un modelo en donde los gobiernos generan soluciones tecnológicas de manera autónoma y soberana. Sexto, análisis de impacto regulatorio eficiente. Octavo, expediente digital, como lo había explicado ya en algún momento la presidenta. Es un espacio en línea donde las personas tienen sus documentos y una vez que realizan trámites en línea simplemente pueden jalar los documentos de esta carpeta electrónica. Y noveno, que está en el centro de todo este proyecto, llave MX, como un mecanismo de identidad digital que está asociado por supuesto al expediente, tanto para personas físicas como para personas morales. Siguiente, por favor. Y bueno, los 10 principios de simplificación que son importantes y que guían el trabajo que haremos tanto a nivel federal como junto con estados y municipios. Uno, la mayor carga regulatoria la debe asumir la autoridad, es decir, en lugar de pedir excesivamente a las personas que lleven documentos o que hagan varias visitas a una ventanilla, pues realmente nosotros tenemos que generar los mecanismos para facilitar que esto no ocurra. Dos, no solicitar documentos que el propio gobierno genera. Si una autoridad genera un documento, basta generar un servicio de consulta en lugar de pedirle a la persona que traiga una copia. Tercero, fusionar trámites y crear flujos simultáneos. Hay muchos trámites que comparten casi todos los requisitos, que cumplen un propósito muy similar, pues son trámites que se pueden fusionar en uno solo. A eso nos referimos cuando decimos reducir trámites. Cuarto, eliminar requisitos no indispensables, es realmente hacer una reingeniería de los procesos que implica un requisito. Quinto, los documentos digitales deben tener la misma validad que un documento físico, evidentemente con mecanismos de seguridad en línea y cibernéticos. 6, todo trámite digitalizado debe ser previamente simplificado. No se trata solo de mudar cosas en línea, sino de que se muden cosas en línea que ya están simplificadas y reducidas para las personas. 7, homologar vigencias, esto es importantísimo, en trámites que dependan uno de otro. No puede ocurrir que en lo que estás resolviendo el segundo ya se te venció el primero, sino que si hay una secuencia de trámites, pues tienen que estar homologadas las vigencias. Octavo, renovar vigencias cuando proceda, no reiniciar el trámite. Si es un trámite en el que no ha cambiado nada y así lo evalúa la autoridad, simplemente hacer una renovación de vigencia en lugar de hacer a las personas o a las empresas que vuelvan a realizar todo el trámite. 9, sustituir permisos por avisos también en donde proceda. Y finalmente, que es parte central, priorizar siempre los trámites de mayor volumen de uso y que atienden a grupos en mayor vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Y es la última. Esto implica además, porque no se trata solo de hacer una modificación normativa, sino también de generar
pues todas las capacidades que permitan a la Federación, pero también a los estados y municipios, llevar a buen puerto esta agenda, y se crea el Centro Nacional de Tecnología Pública, que realmente es un modelo único en el mundo. Y de lo que se trata es de promover el desarrollo de capacidades tecnológicas propias. Tiene 4 componentes. 1, un repositorio de código. Como lo ha dicho repetidamente la presidenta, lo que se hace con dinero público es público. Entonces todos los desarrollos que haga tanto el gobierno federal como gobiernos locales se compartirán en un repositorio de código, de modo que otros gobiernos que no han desarrollado la misma tecnología, por la razón que sea, pues puedan implementarlos. Esto implica un acompañamiento técnico y normativo por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, de modo que no es simplemente dar el código y hazte bolas, es realmente que todo el marco institucional, normativo, pues esté adecuado para que esto se pueda implementar exitosamente. Tercero, que es importantísimo, la Escuela Pública de Código para Servidores. Es un ejercicio de capacitación y entrenamiento para que servidores públicos en gobiernos locales, tanto estatales como municipales, y por supuesto también en el gobierno federal, puedan adquirir las habilidades necesarias para dar mantenimiento y sostener los sistemas que vayan implementando. Eso implica desarrollo de software, programación, telemática y nube pública, es decir, resguardo de datos en centros de datos. Y finalmente, la implementación de proyectos estratégicos. Tenemos 4 prioritarios para este año. La ventanilla digital nacional de inversiones, que ya detallaremos en algún otro momento, y 3 plataformas nacionales centrales. La Plataforma Nacional de Registros Civiles, que tiene un avance muy importante que se hizo durante la administración del presidente López Obrador, y que nos permitió, por ejemplo, lanzar los trámites digitales de registros civiles para consulados, si recuerdan que presentamos aquí. El programa, la Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad y la Plataforma Nacional Catastral, es decir, acompañar a los estados para que se simplifiquen trámites tanto en registro público de la propiedad, registros civiles y catastro, como su digitalización, ¿no? Entonces son los 4 proyectos prioritarios de este año, y por supuesto irán naciendo otros proyectos prioritarios. Como ven, es un proyecto pues muy ambicioso, pero también muy necesario, de reducción de cargas regulatorias y de hacer la vida mucho más fácil a las personas, reitero, para que accedan a lo que tienen derecho, y a las empresas de cualquier tamaño, ¿no? Pero especialmente a las más pequeñas, que son las principales generadoras de empleo. Sería todo, Presidenta. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, Rosita? Le vamos a cambiar el nombre a la ley. Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y la corrupción. Así se va a llamar. Ese es el objetivo. El objetivo es que disminuyan los trámites. Y al disminuir los trámites, pues también se elimina cualquier posibilidad de corrupción entre una ventanilla y el ciudadano o la persona. Entonces le vamos a llamar así, Ley Nacional para eliminar trámites y corrupción. Y es una ley nacional porque incluye federación, estados y municipios. Entonces, si una persona va a sacar su acta de nacimiento, se simplifica todo para que pueda tener su acta de nacimiento muy rápido. Si una persona va a hacer un trámite con el SAT, en vez de que le pidan otra vez todos sus papeles, tu acta de nacimiento, tu comprobante de domicilio, tu credencial de elector, el acta de nacimiento de tu papá, de tu mamá, de tu abuelito, de tu abuelita. No, el mínimo indispensable para que pueda tener su registro federal. Si una pequeña empresa quiere registrarse, que no tenga que hacer 10,000 trámites para poderse registrar. Que si quiere ser proveedor del gobierno, que se disminuya al mínimo para que se cheque en una base de datos si está registrada con algún problema o no, que cumpla lo básico y queda registrada.
Entonces, de eso se trata la ley, eliminar trámites burocráticos, y al eliminar trámites burocráticos, pues se elimina la corrupción que pueda quedar todavía en ventanillas entre el ciudadano y la persona. Y es nacional, repito, porque es federación, estados y municipios. Este es el objetivo. Para quienes tienen acceso a internet, pues que la mayoría de los trámites se haga por internet, que no tengan que ir a una ventanilla. Para quienes no tengan acceso a internet o quieran ir directo a la ventanilla, pues que sea muy claro qué deben llevar, cuándo es su cita y cuándo se le resuelve, para que no haya filas que afecten a la persona. Entonces esa es la ley que estamos presentando el día de hoy. Requiere algunas reformas constitucionales para que se pueda hacer ley nacional que incluya a todos, y después se reforma la Constitución y después se aprueba esta ley nacional contra trámites, ¿cómo? Para eliminar trámites burocráticos y corrupción. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Bueno, les quiero dar un dato, a ver, pongan el de empleo. Desempleo más bien. Este es un dato que sacó el INEGI el día de ayer del desempleo, y el equipo trabajó para compararlo con otros países del mundo. Quiere decir que México, datos hasta diciembre del 2024, es el país con menos desempleo. Comparado con Japón, Alemania, Países Bajos, Australia, Estados Unidos, Irlanda, Austria, Italia, Bélgica, Francia, Suecia, Finlandia, España. En algunos casos donde hay 2 estrellitas es porque el dato es de noviembre, todavía no hay el de diciembre, pero esto es un dato no del gobierno, sino del INEGI, que salió el día de ayer. Es un dato muy bueno por ahí, por los que están diciendo que la economía en México está muy mal. Todo lo contrario, es muy fuerte la economía mexicana, y este es uno de los datos pues más importantes para establecer cómo va caminando una economía en un país. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Por acá. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Me parece perfecto este cambio, este avance de esta ley. Lo alabo porque soy telemática y además porque se va a ayudar al medio ambiente. Pero yo le preguntaría a nuestro servidor público, con el tema ahorita que acaba de entrar el gobierno de Estados Unidos y por ende acaba de entrar también ahí Elon Musk. Él tiene mucha injerencia en cuestiones de tecnología, y al agilizar estos trámites estamos hablando de tecnología. ¿Cómo está el gobierno de México preparado, sobre todo para guardar los datos personales? Porque realmente el mexicano y las mexicanas tenemos que cuidar, porque lo pasó cuando lo intentaron, cuando lo hicieron en México, ¿no? Ahorita, ¿cómo darle la seguridad a las y los mexicanos que van a tener sus datos bien protegidos, y que aquellas personas, esos vecinos que para mí sí son incómodos por lo que los están haciendo el pueblo de México, que no nos los merecemos? Usted tiene toda la razón, México es un país muy grande y merece respeto. Entonces, ante esta situación, ¿cómo estamos preparados para ello? Pepe, ¿quieres contestar? Sí, muy rápido. Gracias por la pregunta. Lo primero tiene que ver con sistemas de datos personales, es decir, cuando tú realizas un trámite y tienes que dar un dato personal, tu nombre, tu domicilio, la autoridad que recibe esta información, y eso está en la ley y seguirá en la ley, ¿no? Con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pues la autoridad solo puede usar esos datos para los fines que tú autorizaste. En este caso, el trámite, por ejemplo, la obtención de un acta de nacimiento, ¿no? Lo segundo tiene que ver con una política de ciberseguridad, ¿no? Como parte del nacimiento de la Agencia de Transformación Digital, nace la Dirección General de Ciberseguridad. No es que no se hiciera antes, es simplemente otro mecanismo de coordinación que implica evaluar todos los sistemas de resguardo de información
y por supuesto hacer todas las adecuaciones necesarias para garantizar que no tengan vulnerabilidades, pero que la información siga estando disponible. Y finalmente, generar, como el ejemplo que daba la presidenta, que es muy oportuno, sistemas de consulta, ¿no? Es decir, tus datos personales pueden estar en distintas bases de datos, y no es que estas bases de datos se combinen, y eso, entre más grande es una base de datos, pues más grande es la vulnerabilidad. Entonces, si está distribuida, simplemente genera sistemas de consulta, de modo que cuando tú haces el trámite en línea, una parte de tu información sale de una base de datos, otra parte de otra, y eso reduce, por supuesto, vulnerabilidades. ¿Sería eso? ¿Dónde se van a guardar los datos? En centros de datos propios. Eso es muy importante. Cuando enfatizábamos en la presentación el tema de autonomía tecnológica, eso implica que para poder habilitar, para que podamos tener un trámite digitalizado, esto implica que se requiere guardar información. Nosotros le apostamos a un modelo de autoabastecimiento, de soberanía. Se adelantó mucho con el presidente López Obrador en Infotec. Hay un centro de datos que nos permite resguardar mucha de la información, y será infraestructura que tendrá que crecer para garantizar lo que acabo de mencionar. Y están preparados porque la mayoría de la burocracia, como dice la presidenta, que hace esto no tan solo la corrupción, sino que retrasa los trámites, que hay mucha gente, sobre todo la gente de base, que se niega al cambio. Va a haber algún tipo de ahí de motivación, porque digo, he sido también servidora pública y me he topado con ese problema de que la gente, sobre todo la gente mayor que no sabe usar las tecnologías, cómo poder preparar, van a haber nuevas generaciones para poder hacer este uso. Nosotros hemos visto mucha disposición, tanto de servidores públicos del gobierno federal, como en las conversaciones que ya hemos adelantado con gobiernos estatales e incluso municipales. Yo creo que hay mucha sensibilización en términos de cómo eso pues facilita, por supuesto, su trabajo y nos permite servir mucho mejor, que es lo que venimos a hacer a las mexicanas y mexicanos. Yo la verdad no he encontrado mayor resistencia, pero por supuesto, por eso es importante no solo el cambio normativo, sino darles la tranquilidad de que no estás solo, ¿no? Te vamos a acompañar con código, te vamos a acompañar con infraestructura, te vamos a acompañar con la Escuela de Tecnología para Servidores Públicos, y eso pues por supuesto genera mucho más entusiasmo y mucho más tranquilidad, pero la verdad es que lo único que hemos encontrado es entusiasmo. Y por último, antes de que se me vaya, por último, en el tema de la conectividad, como bien es cierto que lo reconoce la presidenta, de que no todas las partes hay realmente hasta ahorita la conectividad, pero hay un buen proyecto en este gobierno para que esto cambie, porque sí, al menos en Tabasco, por ejemplo, en el registro civil para sacar un acta de nacimiento, a veces dicen, tienes que ir hasta la dirección del registro civil que está ubicada en el centro de Villahermosa, y venir de Tenosique ahorita te vienes llevando porque están haciendo la carretera de 3 a 4 horas. Entonces, a lo mejor quizás implementar algún tipo de acercamiento más, porque los municipios no tienen obviamente todo ese archivo histórico. Y aunado a ello, hay un problema en el registro civil de Tabasco, y digo que yo creo, me imagino que en todas partes, esas actas de nacimientos que ya están casi despedazadas, que ya casi no se puede, más bien no se puede digitalizar, y eso retrasa mucho los trámites, sobre todo para las personas de mayor edad, que pudiera haberse, se está contemplando agilizar principalmente a esas que se están despedazando. Sí, ahí la verdad, y de nueva cuenta, se avanzó muchísimo con el gobierno del presidente López Obrador. Vía RENAPO, el Registro Nacional de Población, se creó un sistema nacional que vincula a todos los registros civiles. Eso implicó pues, la digitalización de las actas con base en los libros, ¿no? Su cruce con la CURP, de modo que cada CURP tiene asociada una sola acta de nacimiento y viceversa, lo cual es muy importante, y que nos permite hacer cosas a nosotros de manera muy rápida, como lo que se anunció con consulados, ¿no? Que si recuerdan, no solo es imprimir una copia del acta de nacimiento que tiene la misma validez que una original, porque tiene un QR que remite justamente a los libros, sino que permite hacer incluso correcciones, ¿no? Que es uno de los trámites
pues más complicados y que obligaban a la persona, como usted ejemplifica, a tener que viajar al registro civil. Ahora es un trámite que al lanzarlo para las paisanas, paisanos, en Estados Unidos sobre todo, pero en todo el mundo, pues ahora también lo podemos hacer todos los mexicanos, mexicanas, desde donde vivamos. Si es una persona de Tabasco con residencia en la Ciudad de México, puede solicitar su corrección de acta de nacimiento desde la Ciudad de México y no tiene que trasladarse. Por supuesto, eso también incluye a quien en Tabasco tenga que trasladarse 4 horas para ir a Villahermosa, ¿no? Y vamos a seguir avanzando. Se trata de construir desde lo que ya se logró, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días, Presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y frontera de Tijuana. Presidenta, preguntarle, mire, están dándose a conocer videos en Estados Unidos de migrantes esposados y encadenados de pies y manos. Esto fue un video de migrantes que iban a ser deportados a Guatemala. Preguntarle, ¿en qué condiciones están llegando a México los migrantes? O sea, si vienen libres, si vienen esposados, ¿cómo vienen? Y en estas entrevistas que se les están haciendo en el AIFA, preguntarle qué es lo que han comentado los migrantes, cómo los están tratando en Estados Unidos, tanto cuando los pues arrestan para deportarlos, como en el traslado. Sería mi primera pregunta. En todos los casos, cuando llegan a México, llegan sin esposa, sin ningún elemento. Cuando llegan, se les hace una entrevista para saber si hubo violación a sus derechos humanos. Tenemos de estos días 2 casos, uno de una mujer guatemalteca y otro de un compatriota, que hablan de violación a sus derechos humanos. ¿Qué se hace en ese momento? Tanto la queja por parte de Relaciones Exteriores a la organización, a CBP en Estados Unidos, y una denuncia en Estados Unidos para que se revise el caso. Entonces, son vuelos civiles que llegan desde hace tiempo a nuestro país, en particular al AIFA, y se hace esta entrevista y ahora la estamos fortaleciendo para proteger siempre. Por supuesto, las y los mexicanos es la gran mayoría de los que llegan, pero también si llega alguna persona de otra nacionalidad, le damos todo el apoyo en la frontera y en los centros de atención. ¿Puede comentarnos qué es lo que denunciaron estos dos casos? Sí, preferiría que en todo caso Relaciones Exteriores lo presente, por el propio juicio que se está presentando y demás, pero sí hay 2 casos que hasta ahora, de la semana reciente, y hay otros previo al presidente Trump, que también se han denunciado. Incluso hay juicios que se han ganado en Estados Unidos. Gracias, Presidenta. Por otro lado, Presidenta, el secretario de la SADER dijo que el 27 de enero se podrían reanudar las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos. Él comentaba en entrevista que podía ser, que lo más probable es que era Sonora el primero en reanudar estas exportaciones. Sin embargo, aún no se ha dado, o sea, aún no se ha abierto la frontera. Preguntarle por qué Estados Unidos no ha autorizado aún las importaciones desde México de ganado, y bueno, si tiene conocimiento de cuándo, si hay alguna fecha para esta reapertura. Sí, le pedimos al secretario de SADER si quieren que les mande una nota y además que venga la mañanera, a ver si mañana, para que pueda explicar con todo detalle. Muchas gracias, Presidenta. Ya por último, en el caso particular del condado de San Diego y en general en el sur de California, hay agrupaciones que ofrecen pues apoyo a los migrantes, y bueno, que ellos han externado su preocupación por las redadas ahí de migrantes. Entonces, preguntarle de qué forma se está trabajando el gobierno con esas organizaciones sin fines de lucro que están muy cercanas con los consulados. Migrantes. Los cónsules tienen la instrucción de trabajar con organizaciones civiles y por supuesto con nuestros paisanos y paisanas para darles apoyo legal, apoyo jurídico, orientación de qué es lo que deben hacer y también acompañarlos en todo el proceso. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. A ver, por acá.